Atención. Hoy Donald Trump apareció en rueda de prensa desde la Casa Blanca y el mensaje fue directo y contundente. Inmigración, seguridad y economía. En los primeros minutos, Trump insistió en que su gobierno ha tenido lo que llamó logros récord y centró gran parte de su discurso en detenciones y deportaciones, señalando casos criminales y responsabilizando a la administración anterior por lo que describe como políticas de fronteras abiertas. Pero ojo, porque no se quedó solo ahí. También habló de mercados, inflación, precio de la gasolina, empleo y defendió los aranceles como una herramienta clave tanto para la economía como para la seguridad nacional. Además, dejó frases fuertes sobre Venezuela, energía y petróleo, y respondió preguntas sobre Groenlandia, Europa, Irán y su visión del escenario mundial. Te voy a mostrar el clip completo para que lo escuches con contexto. Y cuando termine, quiero leerte en los comentarios. ¿Qué tema te preocupó más? ¿Frontera, economía, Venezuela o Groenlandia? Aniversario, 20 de enero, y ha sido un periodo maravilloso. Tenemos un libro, no se los voy a leer, pero estos son los logros que hemos tenido, página tras página tras página, cosas individuales. Pudiera estar aquí durante una semana leyendo y no terminaríamos. Hemos hecho mucho más de lo que ha hecho cualquier otro gobierno, en términos de ponerle fin a guerras, finiquitar conflictos. Nadie había visto algo así. Creo que es apropiado, ya que Minnesota está en el foco, y siempre le digo a mi equipo, tenemos tantas cosas que hacer, hay que decir las cosas como son. Se está deteniendo a asesinos, traficantes de drogas, malhechores. Estos son algunos de los más recientes. Y quisiera mostrarles algunos de estos individuos. Muchos de ellos asesinos, solamente en Minnesota. Dicen, ¿por qué no habla de esto más? La gente no lo sabe. ¿Quieren vivir con esta gente? Aquí hay asesinos internacionales. Estos son individuos que han sido detenidos y están en la cárcel en sus países de origen, países que no respetan y los están encarcelando. En otros tiempos no era así. Con Biden no se podía hacer. Él los dejó entrar. Con una política de fronteras abiertas como la de Biden se produce todo esto. Los que hemos visto en Minnesota y otros lugares, muchos de estos individuos vinieron del extranjero. Entraron bajo el gobierno anterior, uno tras otro. Y estos son inmigrantes ilegales, criminales, en muchos casos asesinos, traficantes de drogas, individuos que tienen problemas mentales. Son asesinos, pero tienen problemas mentales. Y esto es solo en Minnesota. En California la situación es peor. En otros estados es peor. En Minnesota la criminalidad es terrible. Y el problema está en que los agitadores, insurrectos, hay individuos que les pagan para provocar insurrección. Nadie habla de que hay un faltante de casi 19 mil millones de dólares en Minnesota. En gran mayoría esto fue a parar a somalíes. ¿Se imaginan eso? Eh, Ahí había gente muy lerda. Algunos de estos individuos recibían el dinero, iban y se compraban Mercedes-Benz. Nunca habían tenido dinero, ni una vida, ni un gobierno. Somalia básicamente no es un país. No tienen nada que parezca un país. Y si lo fuera, sería lo peor del mundo. Esta gente viene aquí y se enriquecen
sin siquiera trabajar. Me han dicho que Ilhan Omar tiene 19 millones de dólares. Es corrupta. Y esto es lo que está haciendo el Servicio de Inmigración. Y es un trabajo peligroso. Estos son malhechores, cargos por armas. Y estoy revisando esto porque pienso que tenemos tiempo suficiente. Estoy viajando a un hermoso lugar en Suiza. Estoy seguro que me están esperando. En Suiza no saben de esto. No tienen estos problemas. Tienen otros problemas, pero no de este tipo. Individuos que mataron a otras personas. Y aquí estamos hablando de malhechores que entraron a nuestro país gracias a las fronteras abiertas, políticas estúpidas. Hay muchas tonterías que se pueden hacer, pero tener fronteras abiertas para dejar entrar a traficantes de drogas, prisioneros. Venezuela es uno de los casos. Enviaron a la gente que estaba en la cárcel. Una de las razones por las que tenía estas ideas tan firmes. Ahora, me encanta Venezuela, están colaborando con nosotros, se han portado muy bien. Y hace unos días me reuní también con una mujer increíble que ha hecho cosas excepcionales. Estuve hablando con ella y espero que podamos integrarla a María, pero estamos lidiando con la gente de Venezuela, el presidente. Las empresas petroleras se están aprestando para hacer inversiones sustanciales allí, incluyendo Arabia Saudita. Otro ejemplo. Todo esto es de Minnesota. Y esto es solo uno de los estados. Y esta gente, bueno, estos son individuos que vinieron del extranjero y el sinvergüenza o el dormilón, Joe Biden, como lo quieran llamar, lo dejó entrar. Dormilón y corrupto. Y aquí hay gente terrible. Basta con mirar. No se están aburriendo, espero que no. Pero esto es algo que tienen que ver. Violación, asalto agravado a mano armada y muchos otros delitos. Pandillero, algunos de los peores, uno de los peores. Así que esto es lo que algunos están tratando de proteger. Lo que quiere hacer el Servicio de Inmigración es sacar a esta gente del país. Gente que vino de cárceles, de hospitales mentales, de manicomios. Estos funcionarios son patriotas y son víctimas de abusos. Ustedes vieron lo que pasó en la iglesia. Yo tengo mucho respeto por ese pastor. Mantuvo la calma y lo estaban hostigando. Lo que hicieron en esa iglesia ayer fue algo terrible. Vean esto. 24 condenas. 24. No estamos hablando de acusaciones, sino de condenas. Esta gente vino del extranjero. ¿Piensan que se van a portar bien aquí? Piensen en eso. 24 condenas en el extranjero y creen que aquí se va a portar bien. Uno de muchos. Y todo lo que queremos hacer es sacarlos de nuestro país. Y nos encontramos con agitadores pagados, insurrectos, gente pagada. Cuando le dispararon a esa mujer, me sentí terrible por eso. Y yo entiendo los distintos puntos de vista. Cuando le dispararon, había otra mujer que estaba gritando, ¡qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! Tan estridente. Parecía una cantante de ópera.
estridente y profesional. Esta no era una mujer dolida, sino una profesional. Y yo dije, esta no es una reacción normal. Aquí estamos hablando de agitadores profesionales, de gente que quiere que a nuestro país le vaya mal, pero no va a ser así. Tenemos en este momento la nación más vibrante del mundo, a pesar de todo esto. Lo peor de lo peor. Y no es que aquí se vayan a empezar a comportar bien. Hemos registrado más de 3.000. ¿Cuánto? En total, 10.000 criminales en Minnesota. ¿Cómo puede un lugar que tiene 10.000 criminales, cómo se puede hablar de un Estado y todavía se resisten? Creo que estarán de acuerdo conmigo. Bueno, me cae bien, él está asintiendo. Obviamente, él está un poco hacia la derecha. Otro más. Estos son de lo peor. Así que tenemos muchas pilas como estas. Pudiéramos tener 30 veces más de lo que les estoy mostrando. Vínculos con Hezbollah, ¿qué le parece? ¿Por qué los dejamos entrar al país? Estoy viendo los cargos, es algo increíble. Muchos de ellos asesinos, gente que ha cometido homicidios. Lo que está haciendo el Servicio de Inmigración y la Patrulla de Fronteras, increíbles. Paul Pérez y ese grupo son increíbles. Muchos de ellos son hispanos, 60%. Hablan de los hispanos. La mayoría son hispanos, gente increíble. Y dicen que estamos discriminando. No, me encantan los hispanos. Son gente increíble, emprendedora. Me fue muy bien con este sector del electorado. A ningún republicano le había ido tan bien. Pero si ven, en Texas yo gané en toda la zona fronteriza. Algo sin precedentes. Yo lo logré. Como republicano me encantan los hispanos. Y nos acusan de toda clase de cosas. Son lo mejor que tenemos, son hispanos. La patrulla de fronteras, la mayoría de los funcionarios son hispanos. El servicio de inmigración, en su mayoría son hispanos. No sé cómo pueden aguantar el maltrato. Están aprendiendo a malhechores como estos. Así que ya van 10.000 por lo menos. Y si ven aquí, traje solo unos 100. Y hay asesinos, hay gente cuyas fotografías no podemos mostrar por razones legales, pero son requeridos por homicidio en sus países si no queremos comprometer los casos. Los estamos enviando de vuelta a su país. Hay que coordinar con otro país. Todos entraron gracias a la política de fronteras abiertas del peor presidente que haya tenido nuestro país. Alguien que, por cierto, no ganó las elecciones. Fue un proceso manipulado. Y esto se está viendo cada vez más claro. Los agarramos. Así que quiero que sepan eso. Esto fue algo terrible. Aquí tienen el libro de logros. Bueno, me pude haber hecho daño con esto, pero no lo hubiera demostrado. Pero escucharon eso. Terrible. Pero yo hubiera disimulado. Como si se me hubiera caído el dedo. Creo que alguien hizo esto adrede. Ah, aquí está. Uno de mi equipo. Yo sé que no fuiste tú. Pero aquí tienen el libro.
Voy a leerles algunos ejemplos, pero vean esto. Cada punto, cada línea es un logro. Nadie había hecho algo así. Ahora tenemos la nación más vibrante del mundo. Así que le voy a leer algunas de estas cosas. Le pusimos fin a la stagflación de Biden. Eso es terrible. Como saben, con él se registró la inflación más alta en la historia de nuestro país. Algunos dicen que en 48 años, pero fue la tasa de inflación más alta en la historia de nuestro país. Eh, Hemos podido llegar a un número normal y podemos bajar aún más. Lo que hemos hecho propiciando el crecimiento es increíble. Estados Unidos está prosperando. Ahora se están levantando miles de empresas. Las mayores empresas del mundo se están construyendo aquí, en nuestro país. El Producto Bruto va camino a superar un crecimiento de 5% a pesar del hecho que tuvimos que lidiar con el cierre demócrata. Nadie había escuchado esto. Pienso que si hacemos las cosas bien pudiéramos llegar a 20%. Ahora, cada vez que tenemos cifras positivas, quieren aumentar las tasas de interés. En el pasado no era así. Están tratando de asfixiar el éxito. Y en los últimos 20 o 25 años, tradicionalmente, las buenas cifras estimulan los mercados. Y por cierto, hemos tenido el mejor desempeño de los mercados en la historia, las mejores condiciones para las cuentas de retiro. Heredamos un desastre y ahora hemos logrado reducir todo esto. Quizá no he tenido buena gente en relaciones públicas, pero heredamos índices muy altos. Vean el caso de la gasolina. En algunos lugares del país estamos a $1.99 por galón. 1.99. Estuvimos en 2.30, 2.50. Creo que el promedio era de 2.31. En algunos lugares 4.50 o hasta $5 por un tiempo. Trató de volver a la fórmula de Trump, pero no pudo. La gasolina pudo haber llegado hasta $8 por galón. No lo supieron hacer. La inflación en los últimos 3 meses, 1,6%. La inflación era tan alta que era incalculable. Los ingresos reales mermaron con Biden en $3,000 al año. Los ingresos reales bajo Trump aumentaron en $2,000, $3,000 y en algunos casos hasta $5,000. Es una gran diferencia. Las bolsas de valores han registrado 52 récords en los 11 meses transcurridos. Hoy estamos cumpliendo los 12 meses. 52 récords. Eso significa que las cuentas de retiro les está yendo muy bien. Un policía me decía, usted me está haciendo lucir muy bien. Nuestra cuenta de retiro ha aumentado considerablemente. Mi esposa piensa que soy un genio como Warren Buffett. Creo que ahora están teniendo rendimientos aún mejores que Warren Buffett. Dice. Toda la vida mi esposa me estuvo criticando por no ser bueno en finanzas, pero ahora me quiere más. Le hemos añadido $9 billones a las cuentas de retiro. Piensen en eso. Hay gente que estaba perdiendo sus negocios. Hemos incrementado el valor de las cuentas de retiro, las cuentas de ahorro. Esto en 11 meses. Creo que no tienen todavía las cifras de los 12 meses. $9 billones en incremento del valor. Hemos liberado a más de 1.200.000 estadounidenses de la dependencia de estampillas de alimentos. Estuvieron aumentando. Y en lugar de invertir
Vamos a tener miles de plantas levantándose en todo el país. Tenemos promesas de inversión de 18 billones de dólares. En lugar de eso, tendríamos desinversión y más gente dependiendo de la asistencia pública. Si ven el caso del programa SNAP, vean lo que ha ocurrido con esto. Llegó a 51.000 millones de dólares. El gobierno anterior no tenía idea. Era muy malo, pero básicamente no tenían idea. Pero sí, todavía están tratando de vender ideas como las de hombres jugando en deportes femeninos. Los mismos jueces de la Corte Suprema están lidiando con esto. Imagínense eso, hombres participando en deportes femeninos. Hemos logrado asegurar compromisos de inversión de 18 billones de dólares. Apple, Nvidia, Johnson Johnson, TFC, Eli Lilly, Micron, AstraZeneca, General Motors, Hyundai, Ford, Honda, muchos. Hace una semana estuve en la planta de Ford en Michigan, una planta que estuvo a punto de cerrar hace 2 años y ahora están anunciando que están entrando en una operación continua de 24 horas. En cuanto a los aranceles, no sé qué va a decidir la Corte Suprema. Para mí es algo sumamente claro. Creo que esto de los aranceles es menos riguroso que el tema de las licencias. Así que creo que van a añadir una cláusula de lo que sea necesario. No sé, pero estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares. Si perdiéramos el caso, que puede ocurrir, tendremos que hacer todo lo posible. No creo que se puedan hacer reembolsos sin hacerle daño a mucha gente, pero estamos esperando ansiosamente. Y tenemos una enorme seguridad nacional gracias a los aranceles. Y, por cierto, no inflación. Y decían, los aranceles van a crear inflación. No, inflación es la que teníamos con Biden. Un problema muy grave. El déficit se ha reducido en 63%. Si uno tiene una reducción de un 1% con un presidente normal, 1%, 2%, todo el mundo estaría felicitándolo. Hemos logrado una reducción de 62%. Para el año que viene no tendríamos un déficit comercial. Hemos llegado a acuerdos para invocar el estatus de nación comercialmente más favorecida. Para mí esto es lo más importante de todo. Y no se menciona. El New York Times publicó una notica por allá cuando hablamos del cuidado de la salud, cuando hablamos de la reducción de precios de las medicinas, algo sin precedentes para cualquier país. Los precios estaban a un nivel tal que estábamos subsidiando al mundo entero, pagando 10, 12, 15 veces más de lo que se paga en otro país. Un medicamento que se vende en Londres por $10 se vendía por 130 en Nueva York. 13 veces más, o hasta más. Pero logramos concretar acuerdos de nación comercialmente más favorecida, con recortes que llegan hasta el 600% en algunos casos, incluyendo acuerdos con Pfizer, AstraZeneca, Eli Lilly, Novo Nordisk, Gilead Sciences, MD, Sterania y muchas otras. Si ustedes analizan algunos de los precios que están bajando, en algunos casos hablamos de una reducción de $1.300 a 87. Piensen en eso, algo que estaba costando $1.300 ahora son 87. Y en las noticias falsas no quieren hablar de esto. Por eso lo hago. No es que esto me guste, para serle franco, pero tenemos que darlo a conocer. Firmamos la gran y hermosa ley de presupuesto con los mayores recortes fiscales en la historia. Eliminamos los impuestos en las propinas, seguro social, sobre tiempo.
los intereses que se pagan por la compra de coches hechos en Estados Unidos ahora serán deducibles de los impuestos. Esto no se va a aplicar a los vehículos hechos en Alemania o Canadá u otros lugares. Pero si los coches son fabricados en Estados Unidos, sí, queremos hacer eso. Muchas plantas automotrices de Canadá están cerrando y se están viniendo a México. Lo mismo ocurre con México, con Alemania, con Japón, con otros países. Están viniendo a Estados Unidos porque no quieren pagar los aranceles. Es muy alto. Así que están viniendo acá. No es diferente de lo que están haciendo otros países, pero bajo mi liderazgo nos está beneficiando. Se está haciendo apropiadamente. Se están construyendo más plantas que en ningún otro momento en la historia de nuestro país. Tuvimos el mayor recorte de gasto. En mi gestión reconstruimos las Fuerzas Armadas. En mi primer gobierno tuvimos la mejor economía en la historia de nuestro país, pero ahora lo estamos superando con creces. Probablemente nunca más se verá algo así. Hemos recortado el déficit federal en 27% en un solo año. Y si uno habla de 2%, 1%, 0,5%, nosotros registramos 27%. Piensen en eso. Nuevamente, cuando ustedes ven individuos en Minnesota que son asesinos y hay gente que está luchando para mantenerlos aquí, y le digo a Chris y a Tom Holman, gente maravillosa que están trabajando tan duro. Vean la situación en la frontera. Ahora tenemos una frontera segura. Biden decía que no se podía hacer, que hacía falta legislación. No, yo les dije, cierren la frontera. En los últimos 8 meses, nadie ha entrado a nuestro país ilegalmente. Y eso suena increíble porque uno pensaría, bueno, alguien tiene que haber podido pasar. Pero quienes están haciendo esto son individuos asociados con los demócratas. La gente no está viniendo porque saben que no van a poder entrar. Pero recuerdan que decían, necesitamos legislación para cerrar la frontera. Estaban entrando millones de personas todos los meses. Ahora estamos sacando a asesinos, gente que vino de cárceles. Muchos países vaciaron sus cárceles enviando a estos sujetos a Estados Unidos. Y bueno, hay mucha gente que es gente buena, vino ilegalmente, pero están trabajando en hoteles, en granjas. Eso no es lo que estamos buscando. Estamos yendo en pos de los criminales. Y creo que eso es muy importante. De tanto en tanto, según la historia, hay gente que no debería estar aquí porque entró ilegalmente, pero la prioridad son los asesinos, traficantes de drogas, muchas personas desquiciadas. Hay gente gravemente enferma. Hay un par de países donde vaciaron sus manicomios, estaban saturados y ahora están vacíos. Pero los están volviendo a llenar porque estamos devolviendo a estos individuos. Y todos los países los están recibiendo. A Biden no le tenían respeto. Cuando le decían que los iban a enviar de vuelta, le decían que no. Teníamos el avión llegando al país y atravesaban aviones en la pista para impedir el aterrizaje, así que tenían que regresar con estos individuos. Conmigo no hacen esas cosas. Si lo hicieran, se meterían en problemas. Ahora los están recibiendo. No están contentos, pero los están recibiendo. Eliminamos un número sin precedentes de regulaciones. Prometí eliminar 10 regulaciones viejas por cada regulación nueva. Hemos hecho recortes considerables. En mi primer gobierno, por cada nueva regulación eliminábamos 8, ahora son 10. Así que bueno, esto no creo que se pueda mantener para siempre. Pero teníamos tantas regulaciones innecesarias. Si ustedes ven el caso de California, un estado que es un desastre.
con un gobernador que está matando al Estado. Si alguien manejara de ese modo a este país sería como Venezuela. Hemos logrado reducir el déficit comercial en 67%. Y eso no incluye las cifras del último mes. Recortamos el déficit comercial en 77% en un año sin desatar la inflación, algo que decían que era imposible. Así que esencialmente no tenemos inflación. En el último mes prácticamente no hubo inflación. Pero recortamos el déficit comercial en 77%. Un 1% ya habría sido muy positivo. Pero nuevamente, estamos trabajando inteligentemente con los aranceles, en parte debido al resultado electoral. Estamos combatiendo las barreras comerciales. Las exportaciones estadounidenses han repuntado en más de 150.000 millones de dólares para este año. Nosotros lo que hacíamos era importar. Si uno continúa importando, pierde el país. Así que hemos incrementado las exportaciones en 150.000 millones de dólares. Las inversiones en Estados Unidos han repuntado en 41%. Eso es un récord. Por lo general, las fluctuaciones son de entre 1 y 3%. Si Kamala hubiera ganado, estaríamos 41% por debajo. Hemos eliminado miles de posiciones burocráticas. Cuando damos a conocer las cifras de desempleo, las cifras serán positivas, pero podemos mejorar. Pero eliminamos una gran cantidad de posiciones en la nómina federal, porque a fin de cuentas, en algunos casos teníamos 10 personas haciendo la misma función. Hemos logrado recortar millones de plazas en el gobierno federal. No es que me guste, pero no me siento mal porque se están yendo a trabajar al sector privado. En algunos casos ganando 2 o 3 veces más que antes. Están trabajando en fábricas, en otras posiciones mejor remuneradas. Pero, ¿qué es lo que hacen los demócratas todo el tiempo? Contratan a 1 millón de personas y otro millón y otro millón. Y dice, la tasa de desempleo es solo 3%, pero es una cifra falsa. A nosotros nos enorgullece el repunte. No me gusta despedir gente, pero si se van a un mejor trabajo, está bien, en algunos casos es necesario. Tenemos muchos casos, ¿no es así, Caroline? De gente que se sentía devastada, gente que odiaba a Trump. En algunos casos teníamos en el gobierno a 10 personas cumpliendo la misma función. Ahora tienen trabajos donde ganan hasta 3 veces más. Están comprando viviendas. Así que ahora sí les gusta Trump. Necesitamos a la gente. Cuando tenemos buena gente trabajando en las granjas y en los hoteles, queremos trabajar con ellos todo lo que podamos. Bajo Biden, 1 de cada 4 empleos generados fue en la nómina gubernamental. Piensen en eso, 25% del total. No son trabajos reales. Pero sí, yo pudiera añadir 2 millones de plazas de trabajo en este momento, contratando más gente en el gobierno, pero he hecho lo contrario. Dije, vamos a eliminar las posiciones innecesarias, porque así es como se le devuelve la grandeza a Estados Unidos. Cuando tenemos toda esta gente que no está haciendo nada y le cuesta una fortuna al gobierno, eso no está bien. Pero eso es lo que hacían los demócratas. Decían, solo tenemos 4% de desempleo. Pero nunca estaban haciendo recortes. Bajo Trump, el 100% de los trabajos que se han generado han sido en el sector privado. Bajo Biden, 1 de cada 4 empleos generados eran en el gobierno. Con Trump, el 100% de los nuevos empleos generados es en el sector privado. Así es como se hace a un país próspero.
Hemos pasado de tener la peor frontera en la historia a tener la frontera más segura. Los cruces ilegales han llegado a su punto más bajo. Se han reducido un 99,99%. 99,999. Quisiera saber quién es esa persona. Durante 8 meses, estas son cifras que no es que las de yo, son las cifras del gobierno. 0 inmigrantes ilegales en los últimos 8 meses. Tenemos un proceso para recibir inmigrantes legalmente. Mucha gente está viniendo legalmente. Tienen que demostrar que aman a nuestro país, que no van a necesitar asistencia pública. Por primera vez en 50 años, ahora estamos viendo una migración a la inversa, porque estamos sacando a todos estos individuos que entraron ilegalmente. En muchísimos casos son criminales. Solían decir que la gente que viene a nuestro país es gente maravillosa que no ha cometido crímenes. No, algunos de estos individuos hacen que nuestros criminales parezcan bebés, que nuestros pandilleros sean las personas más dulces. Bueno, me gustan los Hells Angels porque, créanlo o no, hasta me protegieron. Pero hacen que nuestros criminales parezcan bebés. Aquí vinieron personas terribles. Muchos vinieron del Congo. Y lo sé, conozco la región porque le puse fin al conflicto entre el Congo y Ruanda. Pero muchos vinieron de prisiones en el Congo. Algunas de las peores personas vinieron a nuestro país. Los dejaron entrar al país. Antes de mi elección, el 100% de la generación de empleos se iba para migrantes. Desde mi toma de posesión, el 100% de los empleos generados están beneficiando, llegando a trabajadores estadounidenses. El 100%. Antes no era así. No nos importaba. Designé al Tren de Aragua, la MS-13 y a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas internacionales. Y ustedes vieron lo que estuvimos haciendo en el mar. Por tierra es más fácil. Ahora nadie se quiere arriesgar a transportar drogas por mar. 97% de merma en las drogas traídas por mar. Se hablaba de fluctuaciones de 1 o 2%. Bueno, ahora el margen es de un 3% que está ahí. ¿Quiénes son esos? Están locos. Pero hemos logrado recortar casi al 100% las drogas que entran por mar. Sabemos exactamente de dónde vienen estas drogas. Hemos sacado a decenas de miles de pandilleros, depredadores, estafadores, criminales. Los hemos sacado de nuestro país. Se han ido. En algunos casos son tan peligrosos que los tenemos que poner en la cárcel, porque no queremos enviarlos de vuelta a su país, allí no hacen nada y terminan regresando. Algunos son tan terribles que preferimos ponerlos en la cárcel, donde podemos controlarlos. Piensen en eso. Decenas de miles de pandilleros, traficantes de drogas, traficantes de personas, depredadores de menores. ¿Por qué no quieren que saquemos a esta gente? La razón es porque los que están protestando son insurrectos. Y sí, en algunos casos habrá errores, en algunos casos la gente de inmigración se puede equivocar, pueden tratar a alguien de manera ruda. Me sentí terrible cuando me informaron de la tragedia de esta joven que murió. El servicio de inmigración dice lo mismo. Pero su padre
Eh, escuché que él apoyaba abiertamente a Trump. Esto es terrible. Eh, Mucha gente me ha dicho, bueno, él lo apoyaba, espero que siga siendo así. En estos casos es difícil, pero su padre era increíble, sus padres. Es sumamente triste. Frenamos la admisión de refugiados en Estados Unidos, incluyendo muchos de Somalia, un lugar terrible. Y también hemos frenado a los piratas porque estaban teniendo el mismo tratamiento. Esta es una de las pocas cosas en las que los somalíes son buenos, en la piratería de buques mercantes. Si tienen un buque cisterna que transporta millones de barriles de petróleo, si el buque es atacado, explota. Eh, eh, Prefieren trabajar con las compañías de seguro, no portan armas. Uno tiene estos masivos buques que son capturados porque esta gente está fuertemente armada y se sabe que si llegaran a atacar a un tanquero, lo destruyen. Estos buques cuestan una fortuna y las aseguradoras dicen preferimos pagar en lugar de correr el riesgo. Pero hicimos con ellos lo mismo que hicimos con los traficantes de drogas. Ni se enteraron qué pasó. Pero de repente el problema de la piratería se acabó. Muchos venían de Somalia. Es un lugar muy corrupto, no tienen gobierno, no tienen nada. Si vemos el caso de Ilhan Omar, ella viene de Somalia, quizá el peor país del mundo. No creo ni siquiera que funcione como un país. No tienen organización, no tienen policía, ni fuerzas armadas, ni nada. Simplemente tienen gente matándose unos con otros y haciendo actividades de piratería. Y de repente esta mujer viene aquí y quiere decirnos cómo tenemos que manejar al país. La Constitución dice esto o aquello. No la aguanto. Le pusimos fin a todos los beneficios costeados por los contribuyentes para los inmigrantes ilegales y logramos sacar a inmigrantes ilegales que estaban recibiendo ilegalmente beneficios del Seguro Social. 275,000 personas. No es que esto sea agradable, pero si yo no hubiera sido elegido presidente, este país lo habrían destruido muy rápido, en cuestión de un año. Con Kamala, con alguien como yo. Él fue un desastre, pero Kamala era el reemplazo. Decían, bueno, vamos a buscar a otro. Así que estamos a la vanguardia. Y dijeron, bueno, busquemos a otro. El otro día lo hablaba con Dana White. Dice, bueno, es como tener a dos boxeadores. Si uno está ganando por mucho, dicen, bueno, vamos a sacar y vamos a poner a otro, un reemplazo. Eso fue lo que ocurrió conmigo. Me estaba yendo muy bien en la campaña contra Biden. De repente apareció Kamala y la gente decía, ¿quién demonios es esta? Pero no le funcionó muy bien. Algo sin precedentes. Así que muchas cosas. Designamos el inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos de América y también renombramos el Golfo de México como el Golfo de América. El 92% de la línea costera es nuestra. Y siempre dije esto, bueno, nosotros cubrimos la mayor parte de la línea costera. 92%. Y dije, ¿por qué es que se habla del Golfo de México? Debería ser el Golfo de América. Pensé ponerle el Golfo de Trump, pero dije, eso mataría el concepto. Pero me decían, no, eso no se va a ver muy bien, decían algunos. Y le dije, va a estar bien. Eso fue lo que les dije. Pero no, decidí no hacerlo. Estoy bromeando. Nunca pensamos nombrarlo el Golfo de Trump.
Mañana van a decir, Trump quería que fuera el Golfo de Trump, pero su gente lo frenó. Eso no funciona así. Pero suena bien, ¿no? Pudiéramos pensarlo, no es muy tarde. Ahora tenemos el Golfo de América, excelente. Nuestro país se siente muy orgulloso. El ataque lanzado en Venezuela, el ataque contra la capacidad bélico-nuclear de Irán, Soleimani, al-Baghdadi, el fundador del Estado Islámico, hemos hecho un gran trabajo. Firmé una orden que elimina la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos. Esto se concibió para los hijos de los esclavos. Basta con ver los años. Vean los años cuando se tomaron estas decisiones. Esto fue justo al final de la guerra civil. China estaba haciendo un gran negocio con esto. Los niños venían, nacían en Estados Unidos y eran ciudadanos estadounidenses automáticamente. Esto se concibió para los hijos de los esclavos. Y espero que la Corte Suprema acepte la designación del fentanilo como un arma de destrucción masiva. El año pasado perdimos 300.000 personas. Es como llenar un estadio de fútbol 5 veces. Es algo increíble. Ni en una guerra se pierde tanta gente. Así que hemos definido el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Hemos realizado numerosos ataques exitosos contra narcoterroristas. Había drogas que estaban llegando por mar. Hemos eliminado esto casi en un 100%. Ahora es difícil conseguir gente que quiera manejar esas lanchas. Tiene que ser gente que no ha visto televisión. Y destruimos esta instalación donde estaban transportando la droga. Ahora estamos funcionando bien con Venezuela. Esto es algo sin precedentes. Capturamos para someter a la justicia al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien a través de las drogas mató a millones de personas en nuestro país. Y también envió millones de personas a nuestro país, incluyendo muchos del tren de Aragua. Ellos tomaron regiones de Colorado, edificios de apartamentos. A un hombre le cortaron la mano por haber llamado a la policía. Esto fue lo que nos enviaron. Estamos restableciendo la ley y el orden. En D.C., en Memphis, hemos movilizado fuerzas federales y la Guardia Nacional para restablecer la seguridad. La criminalidad en el Distrito de Columbia ha caído casi a cero. La ciudad era un lugar muy peligroso. Ustedes quizás lo saben mejor que yo. Mucha gente en los medios me ha dado las gracias por esto. Pero hoy en día Washington es una ciudad hermosa. Uno puede ir caminando a un restaurante, caminar por el centro de la ciudad con sus hijos, con sus seres queridos, con sus parejas. Nadie los va a matar, pero pueden caminar por la ciudad y la ciudad nuevamente se ve hermosa. Hemos estado eliminando las barricadas, hemos eliminado los grafitis. Esta no era la tarea de la Guardia Nacional, pero estaban hasta recogiendo la basura. Y creo que la ciudad se ve mejor así. Tenemos aquí a gente fuerte y los malhechores dicen, con estos no nos vamos a meter. Pero logramos sacar a más de 2.000 criminales de Washington. Pero me siento mejor viendo a esta gente. Yo he salido un par de veces a cenar, estuve caminando por la calle y me sentía perfectamente seguro. Hace un año no habría sido posible. El servicio secreto no me hubiera dejado hacer esto. No estaban muy contentos de todas maneras, se los aseguro.
Pero lo hicimos y fue excelente. Pero en Washington ha sido excelente. La criminalidad prácticamente se ha eliminado. Lo mismo se podría haber hecho en Chicago. Teníamos el mínimo de personal allí, una baja de 25%. Logramos corregir la situación en Wisconsin. En Minnesota la criminalidad ha bajado considerablemente, aunque todo es una pelea. Porque quieren seguir teniendo a esa gente en Minnesota. Todos esos que están ahí en el piso. Un lugar plagado de corrupción. Las elecciones fueron corruptas. Creo que gané 3 veces allí. Desde Richard Nixon, ningún republicano había ganado allí. Y los somalíes estaban votando en grupo. Habría que sacarlos de aquí. Le están haciendo daño a nuestro país. Esto ha resultado en la mayor reducción de la criminalidad en la historia de nuestro país. Hemos logrado la mayor reducción en el crimen violento, incluyendo la baja más sustancial jamás registrada en un periodo de un año, salvando casi 2.000 vidas. Eso a pesar del hecho que bajo el liderazgo de los demócratas y de Joe Biden estábamos recibiendo a criminales. El robo de vehículos se ha reducido en más de 100.000 casos en todo el país. Esta situación estaba fuera de control. Así que hubo una baja de casi 100.000 vehículos. Comenzamos el proceso de eliminar las fianzas sin dinero. Hay que resolver el tema de la ciudad de santuario y no vamos a seguir pagándoles. Son santuarios para criminales. No vamos a pagar por eso. Nos pueden demandar, si quieren, a lo mejor pueden ganar, pero no vamos a seguir dándole dinero a las ciudades santuarios a partir del comienzo del mes. Hemos eliminado las fianzas sin dinero. Esto fue un desastre. Esto, recuerdo que comenzó en Nueva York. Alguien asesina a otra persona y lo dejan irse. Básicamente lo que esto significa es que dejan a la gente simplemente en libertad. En un caso, un tipo mató a alguien, lo pusieron en libertad y fue y mató a otra persona, 2 muertos en un mismo día. Tenemos que eliminar eso. Hay una razón por la que se imponen fianzas. Firmé una orden ejecutiva para poder reabrir hospitales mentales y manicomios. Es terrible. Hay gente que hay que sacarla de las calles. Cuando yo era joven, en Queens, donde yo crecí, había un lugar llamado Creedmoor. ¿Han escuchado de eso? Y recuerdo que yo le preguntaba a mi madre, yo jugaba béisbol en el Parque Cunningham. Y yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿por qué? Ella siempre estaba allí conmigo. Y me decía, ¿tú pudieras jugar béisbol profesional? Gracias, mamá. ¿Por qué tienen esos barrotes en las ventanas? Un edificio enorme, un edificio imponente. Y me dijo, bueno, hay gente muy enferma recluida allí. Y siempre veía ese edificio, un edificio enorme, muy alto. Creo que era algo terrible, pero nunca voy a olvidar eso. No sé si todavía está allí. Porque muchos de estos lugares los eliminaron. Los demócratas en Nueva York los eliminaron y esta gente quedó viviendo en las calles. Ellos eliminaron los manicomios porque eran muy costosos. Pero yo me preguntaba, ¿por qué este edificio tiene esos barrotes? No me parecía algo normal. Aquí uno veía estas ventanas con barrotes por doquier. Bueno, eso era un manicomio. Designamos a Antifa como una organización terrorista
Nuevamente, Estados Unidos es una nación respetada en el escenario mundial. Neutralizamos la capacidad bélico-nuclear de Irán. La operación Midnight Hammer fue una de las más exitosas de su tipo. La gente de CNN, no sé dónde están. ¿Alguien de CNN? Nadie levanta la mano ya. Antes decían, aquí estoy. Ahora no levantan la mano. Ellos decían, bueno, quizá no fue tan exitoso. Y me molestó mucho porque estos pilotos arriesgaron sus vidas. A las 2 de la madrugada, una noche sin luna, blanco de disparos, ellos fueron y cada una de las bombas que lanzaron dio en el blanco. Y CNN decía, bueno, tal vez no fue tan serio. Esa gente que escribe estas noticias falsas sobre estos y otros temas, ¿no es así? Y eso es terrible. Los pilotos regresaron y decían, bueno, dimos en todos los blancos. Encima de eso, lanzamos unos 30 Tomahawk desde submarinos. El lugar fue arrasado. Y CNN decía, bueno, a lo mejor no fue tan malo. El resultado fue aún peor de lo previsto. ¿Quién se los puede decir? Los mismos iraníes. Si fueran a hacer algo, tendrían que empezar de cero. Pero se hizo una labor fantástica. Lo mismo que la operación de Venezuela. Nadie había visto una operación como esta. Le pusimos fin a 8 guerras interminables en meses. Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, el Congo y Ruanda, Pakistán e India. En mi opinión, se encaminaban a un conflicto nuclear. El primer ministro de Pakistán estuvo aquí y él dijo, el presidente Trump salvó a 10 millones de personas o más. Ambos países tienen armas nucleares. Israel e Irán, Egipto, Etiopía. Pusieron una represa en Etiopía, cortando el cauce del Nilo. Ellos levantaron una represa. ¿Y quién pagó por eso? Estados Unidos. Y dije, bueno, ¿cómo es que permitieron eso? Bueno, me dicen, nosotros lo financiamos. No sé, quizás fue con un presidente republicano, pero no lo creo. Creo que fue un demócrata. Pero qué cosa tan terrible. Así que ahora no hay suficiente caudal en el Nilo y esto se usa para muchas cosas, incluyendo viajes, turismo, entretenimiento y demás. Así que hubo que buscarle solución a esto también. Armenia y Azerbaiyán. El mismo presidente Putin me dijo, no puedo creer que haya podido zanjar ese conflicto. Yo lo intenté durante 10 años. Armenia y Azerbaiyán. Muchos años de lucha. Y logré tener en mi oficina a los líderes de ambos países. La oficina oval, que ahora luce más hermosa que nunca. Estaban uno por allá, otro por aquí. Y uno me dijo, mire, yo he gobernado Azerbaiyán por 22 años matando a su gente. Y el otro caballero, ambos son personas excelentes. Yo he estado aquí por 7 años y durante 7 años he estado matando a su gente. Ese fue el punto de partida. Y en cuestión de una hora estaban juntos, se dieron un abrazo y ha sido fantástico. Sí. Pude haber recibido el premio Nobel por cada uno de estos casos. Salvamos a millones de personas. Y que nadie les diga que Noruega no está en control. Decían, no tenemos nada que ver con eso. Se han desprestigiado tanto. Por eso tengo tanto respeto por María. Pero ella lo recibió. Bueno, es fantástico. Y el presidente Trump lo merece. Le puso fin a 8 guerras. Una buena mujer, muy amable. Logramos que 20 rehenes volvieran con sus familias y se recuperaran los restos de los demás. Hay un caso faltante.
Y más importante es que logramos el rescate de muchos más. Mucha de esta gente habría muerto. No sé si lo han cubierto bien. Siempre dije que los últimos serían los más difíciles, pero logramos rescatar los restos de 28. Para muchos padres esto era igualmente importante. Ellos sabían, en algunos casos, que sus hijos estaban muertos, pero querían sus restos de vuelta. Hemos establecido la Junta de la Paz, que pienso que será fantástica. Ojalá la ONU hiciera más. Y con todo esto que hemos hecho, en ninguno de estos casos la ONU ayudó en nada. Bueno, yo tampoco les pedí ayuda, pero hemos hablado con presidentes, jefes de Estado. Todos ellos me nominaron para el Premio Nobel. Y mucha gente más me nominaron para el Premio Nobel. Pero el mismo Putin me dijo, no puedo creer que haya resuelto esto. Yo lo intenté durante 10 años. Esto está en su territorio. Rescatamos a 23 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en el extranjero o en rehenes y logramos, sin tener que pagar rescate, detuvimos a los terroristas responsables por el ataque en Abbey Gate. Esto fue después del desastre de la retirada bajo Biden. Íbamos a salir, pero de manera digna. Pero llegó esta persona estúpida. Es una vergüenza. Debieron haber mantenido el control de Bagram. Le pusimos fin a las visas a simpatizantes de Hamas, yihadistas. Logramos que los miembros de la OTAN accedieran a incrementar a 5% su contribución. No estaban pagando el 2% y logramos que empezaran a pagar el 5%. He hecho más que ninguna otra persona por la OTAN. Y creo que en su mayoría ellos estarían de acuerdo. Si le preguntan al secretario general, pero él mismo lo dijo, yo he hecho más que nadie por la OTAN. La OTAN tiene que tratarnos de manera justa. Nosotros gastamos mucho dinero con la OTAN, pero me pregunto a veces si sería algo recíproco. Simplemente lo digo, recordarán, en el debate hemos firmado inversión de $1 billón en las Fuerzas Armadas, lo vamos a incrementar el año que viene. Cuando decía, bueno, ¿qué tal si reactivamos embarcaciones? Y me dijeron, lo que estamos construyendo lo va a superar con creces. Estamos hablando de buques 100 veces más poderosos que esos buques que se ven en Victory at Sea. Le cambiamos el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. Todos están muy contentos. Firmamos acuerdos con Australia, Malasia, Tailandia, Japón y otros sobre tierras raras. Es un proceso muy difícil. Nos retiramos de la corrupta Organización Mundial de la Salud, donde estábamos pagando cientos de miles de millones de dólares al año. Nosotros estamos pagando 500 millones de dólares al año y China pagaba 37 millones. Y dije, ¿por qué no pagamos lo mismo que China? Bueno, nadie preguntó. China tiene 1.400 millones de personas. Con todo y los ilegales, nosotros no tenemos tanta gente. Tenemos una población más pequeña, tenemos unas Fuerzas Armadas más poderosas. Yo reconstruí las Fuerzas Armadas durante mi primer gobierno. Y si bien muchas cosas se las dejaron atrás al Talibán en Afganistán, esto fue algo terrible. Ver
todo esto, los desfiles en estas calles polvorientas, fue terrible. Pero Biden dejó mucho atrás y con todo es una pequeña fracción. Reconstruía las Fuerzas Armadas y ahora seguimos haciéndolo. Necesitamos esto para tener paz gracias a la fuerza. Nos retiramos de la corrupta Organización Mundial de la Salud. Recuerden eso. Nosotros pagábamos cientos de millones y nos dijeron, bueno, les vamos a ofrecer lo mismo a ustedes. Y dije, bueno, debería ser menos, porque si tienen una población 3 o 4 veces más alta, la proporción debería ser diferente. Pero, en fin, no quería insistir mucho en esto. Así que pudimos haber bajado la contribución a 37 millones. Esto era algo terrible. Decidí no seguir con esto. Biden pagó más de 500 millones de dólares. Y dije, bueno, se puede llegar a un acuerdo por 37 millones. No hay razón para pagar tanto. ¿Saben eso? Ellos pagaron más de 500 millones. Pudimos haber bajado la contribución a 37 millones. Nos ofrecieron lo mismo. Pero fueron y pagaron 500 millones de dólares. Esa es la forma para arruinar un país. Y lo mismo lo hicieron con otras cosas. Fueron terribles. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, organismos antiestadounidenses y esa farsa del Acuerdo Climático de París que nos imponía a nosotros el pago de $1 billón. Otros países no pagaban nada. China no tendría que haber pagado nada hasta el 2035. Rusia volvió al estándar de 1991. Pero nosotros teníamos que pagar una fortuna, así que le puse fin a eso. También acabamos con todas estas locuras, restablecimos el sentido común, eliminamos los programas discriminatorios de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal y en el sector privado. Terrible. Acabamos con la farsa verde y con la locura de ese mandato sobre los coches eléctricos. Eso me generó fricciones con un hombre llamado Elon. Él entiende, él es un buen tipo. Y dije, no podemos tener solamente coches eléctricos. Me gustan sus coches. No podemos hacer esto porque hay gente que no quiere tener un coche eléctrico obligatoriamente para el 2030. Y construir las plantas eléctricas en todo el país, eso habría costado billones de dólares. No hay tanto dinero. Hay gente a la que no le gustan los coches eléctricos, alguna gente prefiere los híbridos o los coches de combustión interna. Ahora, con Venezuela, si esto se incluye, controlamos el 62% del mercado. Así que le puse fin a la farsa verde, a ese loco mandato sobre los vehículos eléctricos. Ahora usted puede escoger el vehículo de su preferencia. Si alguien quiere un coche eléctrico, lo puede comprar. Le pusimos fin a las ridículas normas café de Joe Biden, algo ridículo. Cancelamos absurdas regulaciones de la Dirección de Protección Ambiental sobre las emisiones en tubos de escape. Esto se aplicaba a cientos de miles de coches. El costo para los consumidores era increíble. Le impusimos aranceles a los vehículos foráneos. No tenemos vehículos chinos gracias a los aranceles. Ahora tenemos más plantas automotrices en construcción en Estados Unidos, más que nunca antes, gracias a los aranceles. Si esto se eliminara, China nos come. Hay otra forma de hacer las cosas, pero es más compleja y demás, y no los quiero asustar.
y algo que no es tan bueno para la seguridad nacional. El sistema que tenemos ahora es perfecto. Espero que la Corte Suprema haga lo correcto por nuestro país, porque si no sería terrible, muy triste. Con los aranceles nos está yendo muy bien y la gente que está al frente de este caso, alguien como Leonard Leo, un mal tipo, y hay gente muy allegada a China y a negocios. Ellos están demandando para eliminar los aranceles. Si ustedes ven, por ejemplo, si alguien quiere hacer negocios en Estados Unidos, sin los aranceles nos tratan muy mal, como pasó durante muchos años. Ahora nos respetan más que nunca antes. Revocamos las regulaciones de San Francisco con las que los comunistas habrían destruido la industria automotriz del país. Yo me reuní con la gente de Ford, de General Motors. Ahora están ganando más dinero y fabricando más coches que nunca antes. Y todo esto gracias a los aranceles. Y están levantando sus plantas en Estados Unidos. Reactivamos ANWR, eso es muy importante, un masivo gasoducto en Alaska para llevar el producto a Asia. Estamos recibiendo inversiones sin precedentes. Firmé órdenes ejecutivas para ponerle fin a la guerra de Biden contra el carbón. Nunca hablo del carbón solamente, hay que insistir en el punto de que es el limpio y hermoso carbón. Y los mineros están volviendo a trabajar. Le pusimos fin a la participación de individuos transgénero en las Fuerzas Armadas. Alguna gente había sido destituida, está volviendo a las Fuerzas Armadas. Las juntas de visitantes en las bases militares manejadas por extremistas de izquierda o hasta comunistas. Firmé una orden ejecutiva para eliminar la propaganda antiestadounidense de los museos federales y los parques nacionales. Requerimos que los trabajadores federales vuelvan a trabajar en persona. No queremos que estén trabajando en su casa desde la cama, sino que estén trabajando en sus oficinas, en Washington o donde sea. Eso lo hemos resuelto en buena medida. Les aseguro que muchos estaban de asueto y así no se puede manejar a un país. Muchos de nuestros trabajadores federales no iban a trabajar. Le pusimos fin a la censura gubernamental para restablecer la libertad de expresión. Declaramos política oficial de los Estados Unidos que solo existen dos géneros. Esto no fue tan difícil. Tenemos solo dos géneros. ¿Cuáles son? Masculino y femenino. Creo que los demócratas también lo saben, pero se niegan a admitirlo. Le pusimos fin al uso de bloqueadores de pubertad y otras formas de mutilación química o quirúrgica de niños. ¿Se imaginan haber dicho esto hace 50 años? Estas inyecciones de hormonas, bloqueadores de pubertad, esto es como una mutilación quirúrgica. Tenemos que decir eso. Hoy se lo preguntaba a mi gente. Prohibimos la participación de hombres en los deportes femeninos. Parece increíble que haya jueces que están luchando por esta idea de tener hombres participando en deportes femeninos. Creo que cualquier decisión en este sentido debería costarle mucho en credibilidad a los jueces. Pero vean los récords en natación, en levantamiento de pesas, en pista de campo. Esto es denigrante para las mujeres. Le pusimos fin a la teoría de raza crítica y la ideología transgénero.
Hemos llegado a acuerdos sin precedentes con universidades como Brown, Columbia y muchas otras, incluyendo la Universidad de Pensilvania, donde yo estudié, en la escuela Wharton, para restablecer la equidad y la justicia. Estamos trabajando con Harvard en este momento. Es terrible lo que hicieron en algunas universidades. Tienen un abogado que se quiere lucir. Le pusimos fin a la condonación de préstamos estudiantiles para extremistas. Comenzamos el proceso de eliminar el Departamento Federal de Educación, devolviendo el control de la educación a los estados. Y Linda McMahon está haciendo una labor fantástica. Le pusimos fin a la política de Joe Biden de usar el gobierno como arma y para sacar a sus fiscales marxistas del Departamento de Justicia, como es el loco de Jack Smith. Este hombre es un enfermo. Y aquí estoy. ¿Qué pasó? Me lanzaron lo peor que tenían. Este es un hombre enfermo. Y Leticia James, Alvin Bragg, son gente enferma. Ellos y otros. Fanny. No le gusta cuando le llamamos Fanny Willis. Y ¿se imaginan someter a alguien a todo esto y decir, bueno, si yo sugiero que alguien ha cometido un delito, dicen, Trump está usando el gobierno como arma, eso es terrible? ¿Se imaginan? Que me vengan a acusar a mí de usar el gobierno como arma. Lo que me hicieron a mí es algo sin precedentes y aquí estoy, en este lugar tan hermoso, en la Casa Blanca. ¿Quién lo hubiera pensado? Promulgué legislación para eliminar los fondos de los contribuyentes para entidades como PBS o NPR. Rescatamos el Día de Colón. La gente de ascendencia italiana estaba muy satisfecha con eso. Eso fue fácil. Eliminamos los tiempos de espera del Seguro Social. 65% más de prestaciones de servicio por teléfono y un desempeño mucho mejor que el que teníamos con Biden. Mucho más fácil, mejor y más eficiente. Hemos recortado los retrasos de procesamiento en la administración de veteranos. Creamos las cuentas Trump, que comienzan con un depósito de $1,000 para cada recién nacido. Esto es algo muy popular y yo le doy un reconocimiento a Michael Dell y su esposa de Dell Computer. Ellos hicieron una inversión de millones de dólares para estos niños, para que cuando los chicos crezcan, tengan una cuenta de ahorros que vale mucho dinero. Pudieran llegar a tener en sus cuentas $100,000 o más cuando cumplan los 21 años. Pero yo le doy el crédito a Michael Dell y su esposa. Firmé una orden ejecutiva para asegurar que Estados Unidos tenga el predominio en el futuro de la inteligencia artificial. Estamos a la vanguardia de China, tenemos más electricidad que nunca, porque las plantas de inteligencia artificial tendrán su propia capacidad de generación eléctrica, con aprobaciones rápidas. Quiero darle el crédito a Lee Zeldin. La aprobación de los permisos de reconstrucción de las casas que se quemaron en Los Ángeles es terrible. Allá no querían ni siquiera recibir el agua que viene del Pacífico. No había agua suficiente cuando los incendios. Sí, les dije, abran el suministro de agua. Se lo dije al gobernador y a la alcaldesa y no querían hacerlo para proteger a unas sardinitas. Y decía, ¿para qué quieren proteger a las sardinas si no hay agua? Pero era una excusa, me imagino. Así que Lee Zeldin, lo más difícil es conseguir los permisos federales. En 2 semanas
Todos los permisos requeridos fueron aprobados. Pero después viene la incompetente alcaldesa de Los Ángeles, se fue para África durante los incendios. Tenemos esta alcaldesa incompetente. Cuando estuve allí dijo, estamos trabajando en esto para que la gente pueda comenzar a reconstruir en 2 o 3 años. Y le dije, ¿no serán 2 o 3 días? No, 2 o 3 años. Y esto fue una locura. Bueno, todavía la gente no ha recibido los permisos. Pero todos los permisos federales se aprobaron hace más de un año. Lee Zeldin ha hecho una labor fantástica en la aprobación de todos estos planes, fábricas que están generando toda esta gran cantidad de electricidad. Hablé con Zuckerberg y todos ellos, y con Jeff Bezos, a todos se lo dije. Mark Zuckerberg no lo podía creer. Dije, bueno, necesitan el doble de la electricidad que produce Estados Unidos en este momento para echar a andar estas plantas. Y decía, esto es imposible. Y dije, bueno, ustedes van a poder generar su propia electricidad. No lo podían creer. Y dije, vamos a agilizar la permisología. Y ahora están teniendo plantas increíbles. Cada una de esas masivas estructuras va a tener su propia planta de generación eléctrica. En muchos casos ya están en construcción. Estamos a la vanguardia en inteligencia artificial. Hemos establecido una comisión presidencial para devolver la salud a Estados Unidos. Hemos revisado las recomendaciones sobre vacunación, hemos cambiado la pirámide alimentaria, le estamos aprobando asistencia a los productores agropecuarios y hemos reducido considerablemente el narcotráfico. Y esto es una versión de todo esto. Recibimos a un país que estaba moribundo y ahora es la nación más vibrante del mundo. Muchas gracias, señor presidente. Tengo 2 preguntas para usted. ¿Quiere usted que su Junta de Paz reemplace a la ONU? Pudiera ser. La ONU no ha ayudado mucho. Yo admiro mucho el potencial de la ONU, pero nunca lo ha alcanzado a plenitud. La ONU debió haber zanjado todos estos conflictos que yo logré resolver. Ellos debieron haber hecho esto. Creo que hay que mantener a la ONU porque tiene un enorme potencial. ¿Quiere usted que el presidente... ¿Qué papel espero que tenga el presidente Lula de Brasil? ¿Es usted de Brasil? Sí. El Mercosur firmó un acuerdo comercial esta semana. Será la mayor zona de libre comercio del mundo. Usted ha hablado mucho acerca de los aranceles. ¿Cuál es su reacción en este sentido? Creo que vamos a tener una mejor actividad comercial que nunca. No vamos a seguir siendo víctima de todos los países del mundo que se aprovechaban de nosotros. Somos más ricos que nunca gracias a los aranceles y al uso apropiado de los aranceles, y también tenemos la nación más segura. Por ejemplo, sin los aranceles, Islandia no estaría ni siquiera hablando con nosotros. Gracias, señor presidente. ¿Cómo describiría usted su relación con Emmanuel Macron? ¿Y ha hablado con él? No, pero creo que me llevo muy bien con él. Siempre me han tratado bien. Cuando no estoy presente son un poco duros, pero siempre me han tratado muy bien. Me caen muy bien. Son liberales. Sus países tienen problemas. Londres tiene problemas. París hay muchos problemas. Tienen 2 problemas: inmigración y energía. Tienen que parar el tema de los molinos de viento.
Gran Bretaña tiene un recurso increíble, el Mar del Norte. Noruega lo usa. Ellos pudieran enderezar las necesidades de su país. Pero nos llevamos muy bien. ¿Es usted de Noruega? Pareciera. Usted le dijo al primer ministro de Noruega que al no haber ganado el premio Nobel se sentía menos comprometido con la paz. Creo que Noruega tiene el control sobre el premio Nobel. Piensen en esto. Yo logré zanjar 8 guerras. Y yo no se los pedí. Ellos fueron los que hicieron la recomendación. Dicen, otros presidentes no habían logrado resolver ni siquiera una guerra. Yo resolví 8. La razón por la que lo hago es porque para mí es más fácil. Y no lo hice buscando el premio Nobel, sino para salvar vidas. Estoy tratando de resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Cuando Rusia está lista, Ucrania no, y viceversa. Pero están perdiendo un promedio de 25.000 personas al mes y le quiero poner fin a eso. Pero creo que Noruega tiene control sobre quién recibe el premio Nobel a pesar de lo que dicen. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para adquirir a Groenlandia? Ya lo verán. Kevin Hassett dice que esos cheques de reembolso dependen del Congreso. ¿Está de acuerdo con Kevin Hassett? No creo que tendríamos que ir al Congreso, pero ya veremos. La razón por la que estamos hablando de esto es que tenemos tanto dinero que estamos recibiendo por conceptos de aranceles que deberíamos poder emitir este dividendo y pagar la deuda nacional. Deberíamos darle este beneficio a la gente de nuestro país, estableciendo quizá un límite de ingreso. Pero creo que podemos darle un dividendo sustancial a nuestros ciudadanos y podemos hacerlo sin mediación del Congreso. Anoche en True Social, usted hace referencia a la base de Diego García. ¿Piensa usted que el acuerdo no debería proceder? Bueno, se hablaba de un concepto de propiedad, pero ahora lo que están pensando es en un arrendamiento y yo no estoy de acuerdo. No es algo como Groenlandia, pero es un área muy importante del mundo. No se compara siquiera con Groenlandia. No sé por qué lo están haciendo. ¿Es el dinero? Con su apoyo al gobierno de Siria, probablemente usted evitó otra guerra civil y un derramamiento de sangre en Siria. Hice un buen trabajo. El gobierno sirio en las últimas semanas ha tenido que usar la fuerza para tomar control en algunas áreas. Bueno, para mantener a raya a individuos sumamente peligrosos. El presidente de Siria está trabajando muy duro. Es un tipo muy fuerte. Su currículum es muy fuerte. Hablábamos de las prisiones y de lo que está ocurriendo. Allí hay algunos de los peores terroristas del mundo. Gavin Newsom anunció que iría a Davos, probablemente van a coincidir. Creo que él está tratando de establecer su plataforma para las elecciones del 2028. No sé si él va a ser el candidato. Yo tenía una buena relación con Gavin. Teníamos una buena relación, hablábamos con frecuencia. Y en algún momento hubo una divergencia. No me gusta la forma que están manejando a California. Hay gente que se está marchando del estado. Él y yo teníamos una buena relación. Cerca de algo excepcional. Presidente Trump, usted habló de las elecciones de 2028.
Ahora que Maduro está bajo control de Estados Unidos y ha sido encausado, tiene más información que nos puede dar respecto a los sistemas electorales de Venezuela y la manipulación electoral. ¿Y consideraría usted hablarle directamente a Maduro para obtener respuestas sobre la relación de Venezuela con las elecciones? No, creo que no lo haría. Creo que a mis abogados no les gustaría si lo hiciera. ¿Qué ocurriría con Groenlandia si la Corte Suprema se pronuncia en su contra? Habrá que hacer otras cosas. Licencias, hay otras alternativas. Lo que estamos haciendo en este momento es lo mejor, más fuerte, más rápido y menos complicado. Si usted procediera con el tema de Groenlandia, ¿aseguraría inversiones en Estados Unidos? ¿Todo esto se vendría abajo? No lo creo. Ellos necesitan ese acuerdo, realmente. Ha luchado muy duro para conseguirlo. Lo dudo, pero ya veremos qué sucede. Tenemos numerosas reuniones previstas. Como saben, esta noche me voy a Davos. Tenemos múltiples reuniones pautadas. Creo que las cosas van a salir bien. ¿Irá usted a la reunión del G7, como confirmó el presidente Macron? No. Saben, Emmanuel no va a estar ahí por mucho tiempo. Es un buen tipo, me cae muy bien, somos amigos, pero él no va a estar mucho tiempo más en el gobierno. Y estamos hablando con gente directamente involucrada. Nunca había visto este salón así. Es que están celebrando el primer año. ¿Habían visto algo así? Nunca había visto a tanta gente. Espero que tengamos una buena estructura. Esto solía ser una piscina. Necesitamos una buena estructura aquí. Gracias, señor presidente. Feliz aniversario. Sobre Siria, en cuanto a la situación con los kurdos y el gobierno sirio, ¿se van a proteger los derechos de los kurdos? ¿Y consideran usted que los kurdos lo verán como el presidente que no abandona a sus aliados? Nosotros hemos aportado petróleo y dinero. Estaban haciendo más por sí mismos que por nosotros, pero sí estamos tratando de proteger a los kurdos. ¿Puede darnos un adelanto de lo que podemos esperar de su discurso en Davos? Más que nada, creo que de lo que voy a hablar es del gran éxito que hemos tenido en un año. No pensé que habría sido tan rápido. Piensen en eso. Acabamos de cumplir 12 meses. Y hoy tenemos el país más vibrante y exitoso del mundo. Este país habría muerto. Voy a hablar de eso. Muchos de ellos pueden beneficiarse de nuestras recomendaciones. Si ven sus políticas energéticas y demás, si siguen por donde van, se van a destruir con los molinos de viento y estas tonterías. Necesitan ayuda desesperadamente o van a tener problemas. Y necesitan ayuda con el tema de la inmigración. Tengo una llamada muy importante con el presidente Erdogan. Una o dos más. Usted dijo mucho al comienzo acerca de la economía, de indicadores económicos positivos. La mayoría de los estadounidenses no siente que le está yendo bien. ¿Cree que está cometiendo el mismo error que el presidente Biden? No, espero que no. Yo heredé una situación terrible. Su pregunta es excelente. Nosotros heredamos un desastre.
entre la frontera, con todos los problemas. El país estaba cayendo a pedazos y en menos de 12 meses tenemos la frontera más segura, tenemos precios más bajos. Nosotros heredamos precios sumamente altos. La inflación estaba en un nivel históricamente alto. Nunca habíamos visto algo así. Bueno, 48 años o en toda la historia teníamos una inflación más alta que nunca. Los precios eran muy altos. Nosotros de inmediato bajamos el precio de los huevos. En la primera conferencia de prensa me gritaban sobre el precio de los huevos. Llevaba 2 días en el cargo y gritaban sobre esto. Ahora los precios han bajado considerablemente y siguen bajando. Logramos que los precios bajaran después de lo que dejó Biden, sustancialmente, y seguirán bajando los precios. Pero lo que hemos hecho es un milagro. Una de las razones por las que estoy haciendo esto hoy es porque heredamos un desastre y tenemos ahora un cuadro excelente. Piensen en eso, un promedio de $1.99 por la gasolina en muchos estados. Estaba en $4.50, $5, $6 o $7 en algunos casos. Ahora el promedio es $1.99. Y la energía es tan importante que incide en los precios de todo lo demás. Los precios están bajando considerablemente. Y habrá otras bajas. Nosotros heredamos un país en bancarrota, quebrado. Y nos está yendo muy bien ahora con Venezuela. Y eso, de por sí, va a ayudar a bajar el precio del petróleo. Nosotros estamos recibiendo 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela en los primeros 4 días. Millones de barriles de petróleo. Los estamos vendiendo en el mercado abierto, los precios están bajando de manera increíble y ya se siente la baja. Nuevamente, $1.99 por galón de gasolina. Una o dos más. Sobre Irán, ¿sigue abierta la opción militar? ¿Es usted de Irán? No. ¿De dónde es usted? Palestina estadounidense. En cuanto a Irán, iban a ahorcar a más de 800 personas y les dije, si lo hacen, las consecuencias serán terribles. Y decidieron no hacerlo. No ajusticiaron a estas personas. No sé qué va a pasar más adelante. Al parecer descartaron esta idea, pero tenían previsto ajusticiarlos el miércoles o el jueves. Y decidieron no hacerlo. Tendremos que ver qué es lo que sucede. Proceda. Gracias, señor presidente. Usted prometió en su discurso de toma de posición poner a Estados Unidos primero. ¿Cómo mejoraría la vida de los estadounidenses el que usted ganara el premio Nobel? ¿Por qué sería tan importante? No incidiría en la vida de la gente. Lo importante es la gente que está viva. Hemos salvado millones de vidas. Si usted piensa en cualquiera de estos conflictos, hablamos de millones de personas. Si piensa el conflicto entre India y Pakistán, pudo haber sido de 20 millones de personas muertas o más. Para mí eso es muy importante. Usted dijo hace un momento que quizás la razón por la que no se difunden más historias sobre la economía es porque hay fallas en la política de comunicación. ¿Por cuánto tiempo más esto seguirá siendo así? Mucha gente escucha las noticias falsas. No estoy culpando a nadie. Pienso que nosotros hemos hecho un trabajo mucho mejor de lo que promovemos. Hemos hecho un muy buen trabajo. Y una de las razones por las que estoy ofreciendo esta conferencia de prensa
nosotros recibimos un desastre y lo hemos mejorado y será aún mejor. Pero si usted compara los precios con un año o año y medio atrás, los precios estaban muchísimo más altos bajo Biden. Ellos hablan de accesibilidad. Ellos crearon el problema de la accesibilidad. Nosotros lo estamos resolviendo, hemos resuelto mucho. Nuevamente, todos aquí creo que están de acuerdo en que los precios de la gasolina han bajado considerablemente. Esto va a reducir los precios en todo lo demás. Los precios de muchos alimentos han bajado. Está ocurriendo. Pero si usted se remonta hace un año, año y medio, 2 años, comparen los precios. Usted estableció como condición la liberación de los presos políticos en Venezuela. Al parecer no está siendo tan rápido. ¿Sería eso un problema? Ellos han accedido a ponerlos en libertad. Han liberado a muchos presos políticos en Venezuela. Presidente, usted decía el año pasado que quería retomar el canal de Panamá. Ahora se habla de Groenlandia. ¿Sigue eso sobre la mesa? No voy a discutir ese punto. Una más. Proceda, usted, la que tiene la computadora. ¿Considera usted que está dispuesto a pagar el precio de la fractura de la OTAN para poder tomar el control de Groenlandia? Creo que va a ocurrir algo que será beneficioso para todos. Nadie ha hecho más que yo por la OTAN, como ya dije, en todo sentido. Y el hacer que las contribuciones se incrementaran al 5% y que estén pagándolo. No estaban pagando el 2%, 5% sí lo están pagando. Y están comprando muchos de nuestros productos. Mucho de esto va a Ucrania o donde sea. Creo que encontraremos una solución que será satisfactoria para la OTAN y para todos. Pero esto es necesario por razones de seguridad nacional y la seguridad mundial. ¿Qué tal una más? El año pasado usted me decía que pensaba que la razón por la que pensaba que había ganado es para salvar al mundo. Un año más tarde, ¿piensa que Dios está orgulloso de lo que ha hecho? Creo que sí. Esto incluye lo que estamos haciendo por la religión. Estamos protegiendo a mucha gente que la estaban matando. Cristianos, judíos, mucha gente goza ahora de protección que no habrían tenido con otros presidentes. Creo que mucha gente se siente satisfecha con lo que hemos hecho. Ha sido un año fantástico. Hay gente que necesariamente no le cae bien Trump. Reconoce que hemos tenido un buen año en lo económico. Vean la situación de la frontera, era un desastre. Teníamos una invasión en el país de gente muy mala, alguna gente buena, pero muchos malhechores, traficantes de drogas, presidiarios, asesinos, miles y miles de asesinos que entraron al país. Y ahora tenemos la frontera más segura del mundo. Creo que no hay otro país del mundo, quizá Corea del Norte tiene una frontera inexpugnable. Ahora tenemos una de las fronteras más seguras del mundo. Una más. Usted dice que algo se va a resolver con Groenlandia, pero Groenlandia ha dicho que no quiere ser parte de Estados Unidos. Cuando hablemos con ellos, creo que van a estar satisfechos. ¿Está usted comprometido a mantener a Estados Unidos en el seno de la OTAN? Hemos tenido una excelente relación, hemos hecho la alianza mejor y más fuerte que nunca. No estoy de acuerdo con muchas cosas que se hicieron antes. Creo que la OTAN ha sido
muy buena. La OTAN estaba debilitada cuando yo asumí la presidencia. Las contribuciones eran insuficientes al 2%, pero les guste o no, la OTAN es tan buena como sus miembros. Sin nosotros, la OTAN no sería tan fuerte. Gracias, presidente. Hemos escuchado de los logros del último año. ¿Cuáles serían las tres más importantes y cuáles serían sus prioridades para el 2026? Creo que un gran logro ha sido la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, la operación Venezuela, la eliminación de la amenaza bélico-nuclear de Irán. Creo que en lo militar hemos hecho cosas excelentes. En cuanto a los negocios, tenemos planes de recibir 18 trillones de dólares. Se están levantando plantas en todo el país. Tenemos un récord sin igual. Y creo que invocar el estatus de